acceder todos, podemos acceder todos, o muchas más personas, hasta que, bueno, eso es un poco la idea de esto, ¿no? De volver a mirar dónde está la barrera. Si es que nosotros no vamos porque encontramos limitaciones, barreras, ¿dónde está? ¿En el camino la encontramos o la encontramos en el cuerpo? Siempre se capaz que estaba acá, porque era un problema de salud. Bueno, ahora vayamos que puede ser, che, miren la barrera que encontramos acá, en la comisaría o en la esquina o acá en la plaza. Si quiero ir a tomar mate, ¿cómo engancho para ir a encontrar un sillón? Y si son las 3 de la mañana y quiero sentarme, ¿dónde engancho para sentarme? ¿Y dónde engancho si quiero cruzar la calle y no hay nadie? O si quiero cruzarla con autonomía, también, como me gusta hacerlo. Entonces está bueno que pensemos para todos y todas, empezar a cuestionar la mirada, que eso se va a tratar un ratito de lo que vamos a charlar, pero como anticipo de lo que vamos a charlar en el próximo encuentro. Hay dos intervenciones, primero acá. Soy de la banda de música y Bien. Cuando estudiaba en el profesorado hice un taller sobre la discapacidad en el aula y nos había dado el curso una profesora de la escuela taller que está en la portada Falucho. Ajá. Y bueno, y nos decía de no poner la lástima en la mirada, Bien. porque es una escuela de adolescentes, entonces ella lo que nos hacía hincapié es: si usted está tratando con adolescentes, si se plantan desde la lástima, primero no le van a dar bolilla y segundo las van a pasar por arriba. Es imposible llevar a cabo una clase. O sea, primero son adolescentes con todas las problemáticas que tiene cualquier adolescente. Ahí estamos en lo de... Me acordé justo de eso. Sí, es que claro, esto está muy bueno lo que traes acá en colación y tiene que ver con esto que decíamos de una característica más. Digo, la discapacidad y si sos un adolescente, probablemente la de la adolescencia primen por sobre la de la discapacidad. Digo, justamente esto que vos traes acá, está muy bueno el aporte, muchas gracias. ¿Y qué ibas a...? No, Pensé que ibas a... aportarle un poco, que primero con respecto a la comisaría que me corrigió mi compañero, que sí tiene rampa para la comisaría. Atrás. Pasa mucho. Para personas con discapacidad. Está bien, pero lo que no tiene rampa es la esquina. O sea que si pasa una persona con silla de ruedas, tiene que ir hasta algún garaje o algo que tenga rampa. Sí, encuentro alguno para poder acceder. ¿Sí? Y después otra cosa con lo que decía ella, que sí, yo me pongo a pensar y tiene razón en el tema de la lástima. Porque, por ejemplo, yo, o sea, como todos nosotros que nos habremos criado con esas enseñanzas de antes, yo, por ejemplo, a mi hija le hablo con el Yo depende de la edad, claro. Por ejemplo, que yo le pregunto a mi hija, ¿y qué tal con respecto a un acto, por ejemplo, que hacemos en la escuela? Yo digo, y se integró, qué sé yo, o Celeste, la otra chica. Sí, mami, con normalidad, o sea, participó, bailó con hicieron pareja, qué sé yo. Ellos mismos te enseñan a vos de que todo es normal para ellos. Claro. Porque ellos ya te están... Lo raro es tu pregunta, digamos. Claro. Todo lo que estamos haciendo ahora. Que responde con el tono es 100% de... Claro, como sí, obvio, es mi compañero, claro. Diciendo, ¿por qué me lo preguntan? No entiendo. Es por eso, como digo, digamos, haciéndote repensar la pregunta y desde dónde preguntamos. En ese sentido hay mucho para aprender en esa interacción, pero también entender que esa interacción es posible porque hay un modelo de escuela que se impuso, que fue súper resistido también, fue súper peleado por un gran sector, pero también fue resistido y que hoy en día está generando estas interpelaciones, ¿no? Entonces, como creo que ahí hay algo súper valioso. Bueno, Sí. acá tenés, acá por ejemplo, en la escuela que yo conozco, porque soy de aquel lado sur, tienen la escuela Sara Faisal y después la escuela específico para eso. Claro, pero estamos hablando de las escuelas inclusivas, de escuelas medias, inclusivas y demás, que eso fue un modelo súper resistido y que 2x3 aparecen todavía signos de esas resistencias, pero lo valioso es eso, sin ir a hablar directamente de eso, cómo surgieron acá los planteos que son posibles gracias a la convivencia de personas con y sin discapacidad, que sería, digamos, una muestra reducida de lo que podría pasar a una escala social si nos lo permitimos, ¿no? Sí. Acá los chicos preguntan, los compañeros. Eres Enrique y nos pregunta: nos hace falta mucha infraestructura para que las personas con capacidades diferentes se sientan incluidas. Es algo que va a llevar años en lograrse, pero es bueno que empecemos con estas capacitaciones. Buenísimo. Después Sol Mateo, que nos comenta que ella tiene un hijo de 20 años con autismo. Y ella milita, dice, para que los padres y personas con autismo
van trabajando en muchas acciones y leyes con respecto a esta discapacidad. También nos comenta que es increíble ver como es una novedad que haya lugares o zonas específicas, nos dice acá Melina, donde tengan que reunirse cuando tendría que ser inclusivo y está todo sin barrera. Seríamos nosotros los que tendríamos que adaptarnos. Bueno, bien, muy buenas reflexiones, gracias por compartirlas. La verdad que también, bueno, en relación también a autismo hay cuestiones de esto, digamos, ¿no? Además de las funcionalidades típicas que estamos hablando, está esta idea de lo neurotípico, que sería como las maneras típicas de reaccionar, de actuar, que nosotros entendemos que son las normales. Y todo lo que queda por fuera de ahí es un peligro cuando uno desconoce, porque puede reaccionar pensando que la persona está queriendo hacer algo que es completamente distinto a lo que está queriendo manifestar. Entonces ahí hay como una necesidad súper fuerte también y responsabilidad de generar ese conocimiento para poder interactuar desde un lugar que sea justo. Un segundo. Sí, por favor. Y el solo hecho de la palabra normalidad, epistemología de la palabra normalidad, norma, lo cree un humano que piensa que esas condiciones específicas son las que él cree, o sea que no es pensado en sociedad. La normalidad hipotética, ¿no es cierto? Porque por eso no estamos todos incluidos. Ni hablar. Pero bueno, lo que decía Marcelo del saber estadístico, que durante muchísimo tiempo se impuso como la regla y que estableció parámetros entre los cuales está la mayoría. Y esta idea de hacer lo mayoritario lo correcto. Ahí hay como un gran error de decir, bueno, sí, puede ser que la mayoría pase por esa puerta, pero deja fuera un montón de otras personas. Y ahí entender también que todas las adaptaciones que podamos hacer en pos de la inclusión van a beneficiar a un porcentaje mucho mayor que solo el de personas con discapacidad. Porque hay un montón de situaciones transitorias en la vida, o la vejez misma, que es un porcentaje cada vez más elevado de la población, que requiere de estas adaptaciones para poder seguir participando de una vida social plena. Y que de no tener estas adaptaciones, queda fuera. Digo, y puede estar vital, y puede tener ganas, y puede tener todo, y te deja fuera el hecho de, por ejemplo, ¿cuánta gente hay que no puede subirse a un colectivo? Y tenemos colectivos con rampas, y ¿cuántos? ¿Cada cuánto pasan? ¿Cómo sabes si vas y si podés volver? Inclusive llamando un remiso a un taxi, puede que venga, puede que no, puede que consigas, puede que no te quiera subir. Entonces digo, es tremendo cómo por ahí la persona puede tener la voluntad de querer asistir a un lugar, las ganas, un montón de cuestiones, y no tenga la posibilidad ni siquiera de trasladarse para llegar a donde quiere ir, y después capaz que llega y no puede entrar. Y digo, entonces eso, como ir repensando todas esas barreras, es realmente algo súper enriquecedor. Un segundo que se cortó la transmisión. Ah, bueno. Ahí estoy arreglándolo. Un segundito. Bueno, sí. Si alguien quiere hacer alguna acotación, ahora vamos a seguir con un par de cositas más en relación a aclarar esto que estamos hablando como en términos generales de inclusión y demás, poder desagregarlo un poquito para ver algunas diferencias entre distintos conceptos. También está lo del artículo que vos decías de la Convención de participar en igualdad de condiciones de distintos espacios públicos y demás. Y quedan un par de cositas más para... Paso me recupero un poquito. Sí. Qué manera de hablar. Creo que está muy bien. Mucha participación. Es que eso lo que les esperamos. agradecemos, porque esto tiene sentido con la palabra de ustedes. Mira, si me dejas, de la compañera, yo tengo una hija que tiene proceso moderativo. Acá tengo un video si lo quieren compartir. Bueno. Una clase que hizo el día de ayer. El día de ayer. No sabe leer y escribir. Sí. A séptimo grado, sí, todavía no. Pero a ese alumno se le puede hacer la adaptación. A ver, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo lo por puede, la positiva. ¿Cómo puede aprender? Por la positiva, como vos decías, ¿qué puede? No que no puede. Hace su aporte y la respeta. Uh-huh. Que se escucha de fondo que se calle, que está hablando la misma. Es que eso es central, sobre todo lo que decimos, volvemos a lo mismo, la convivencia con un otro diferente a nosotros nos permite crecer un montón en términos también de entender que tenemos ritmos distintos, maneras distintas, adoptar soluciones mucho más creativas para las cuestiones que se nos presentan en la vida y no decir, no, esto es así, estas son las maneras. No, bueno,
una persona puede tener un tiempo y ser tal vez, no sé, súper clara para expresarse, y otra puede expresarse en otro tiempo, con otras características, y uno ser respetuoso de la misma manera, y que el objetivo sea que la persona pueda comunicarse con el otro, generar un momento de interacción. Digo, poner el eje ahí, y en qué puede y cómo puede, y no en qué no. Acá si Gremia se puede conectar, se ve en la aula, donde trabaja, está el video, bueno, anota el curso en el cuaderno y el mismo video. Pero ella también se vistió de odontóloga a dar la clase, y la maestra de grado la ayuda y le va explicando cómo le adapta, cómo está incluida. Sí, si querés por ahí se lo podés compartir a Cari para que lo comparta en el grupo, así lo pueden ver bien, porque tal vez acá no lo podemos mandar bien. Sí, si no, lo que vamos a hacer es para la próxima clase, lo cargamos antes y se pueda visualizar. Así todos lo pueden ver. Pero sí, obvio, así se puede ver bien, digamos, todo lo pueden. Un claro ejemplo de que en la escuela se puede trabajar. Se puede. 5 minutos ya iniciamos nuevamente. 2 minutos en realidad. Están ingresando las personas. Bien. Sí, a veces una de las medidas que tiene que ver justamente con esta 5 minutos, pero es el tiempo. A veces da tiempo a que esto ocurra. A veces cuando una compañera a lo mejor quiere dar una clase y a lo mejor va a demorar un poco más, va a pensarlo un poco más, o a lo mejor lo va a dar diferente. Y a veces nos consume un poco de tiempo y estamos tan preocupados a veces por el tiempo en nuestra sociedad, que a veces el tiempo es una variable que es una barrera para escuchar al otro, para darle tiempo al otro que se pueda expresar, o darle tiempo para poder cruzar una calle, o dar tiempo. Pareciera, ¿no?, que el tiempo a veces también es un tirano y que coloca una barrera ante los demás. Me ocurrió eso porque también hay una compañera también de una organización que empezó a trabajar en una escuela y tiene muchas habilidades. Ella tiene una discapacidad intelectual, tiene muchas habilidades con el vínculo con los chicos en el jardín. Entonces comenzó a trabajar en el jardín y bueno, y sigue haciendo su trabajo ahí, y con otros tiempos muchas veces. Y me parece que en eso está bueno, porque no se pone en juego el tiempo en esta mirada infantil que a veces hoy decíamos también. Cómo poder también rescatar eso. ¿Qué pasa cuando el tiempo nos aparece y no tenemos ese momento de espera y producimos una barrera, ¿no? Sí, esta idea de la eficiencia y de la eficacia asociada a la rapidez, ¿no? Sí. Como esto que vos decís, el tiempo es tirano, y esta idea de no, bueno, si algo se hace más rápido y más todo es más eficiente, es mejor, y bueno, muchas veces en esa carrera, por resolver las cosas en los tiempos estipulados y todo, dejamos afuera y nos perdemos en términos colectivos de un montón de otras experiencias que, si nos brindaríamos el espacio y el tiempo para hacerlo, probablemente sean muy enriquecedoras para todos, ¿no? Entonces ahí como que creo que el tema del tiempo es súper interesante, y también de ese aprendizaje bueno, se usa mucho la idea de otra edad, de ese otro diferente a nosotros, y de aprender a aprender de esas diferencias, ¿no? Yo creo que hay mucho para aprender en esas situaciones de interacción con alguien distinto a nosotros, sea alguien de otra cultura, sea alguien con otro tipo de manera de funcionar y de resolver las cosas, sea con alguien, una diferencia intergeneracional también, ¿no? Como esta idea de aprender de gente grande, gente que vivió experiencias diferentes a las nuestras. Digo, habilitarnos a convivir con el otro distinto puede ser incómodo, pero también puede ser sumamente enriquecedor. Es incómodo porque, bueno, tenemos un montón de saberes arraigados sobre los que tenemos que entrar en fricción. Digo, crecer en términos personales, crecer en apertura de conceptos y todo, es muchas veces algo muy doloroso. Lo digo sinceramente. Crecer no es algo gratuito a nuestra cabeza, porque tenemos que romper con lo que pensamos durante muchísimo tiempo, con lo que nuestra familia muchas veces pensó que estaba bien, con lo que nos enseñaron. De hecho, bueno, estudiar sociología muchas veces decimos que es un proceso muchas veces doloroso en algunos aspectos, y también es muy sanador porque te permite comprender por
qué pensás así también, ¿no? Es como un ida y vuelta entre esas dos cuestiones, pero no pensar que estos procesos son fáciles. Porque si no es como, qué fácil todo esto, qué fácil. No. Digo, hay muchas cuestiones también en relación a eso, a un primer contacto con algo diferente y no pensar de entrada que va a ser fácil. Nos vamos a encontrar con situaciones que no sabemos cómo resolver, que tal vez cuando las miramos con el tiempo decimos, ay, qué mal que hice, tendría que haber hecho esto. Pero ya problematizarlo y pensar que podrías hacerlo distinto es un montón. Entonces, como ser más comprensivo también con nosotros mismos, ¿no? En ese sentido me parece que es un camino a transitar. La siguiente. Bueno, esto era un poco como para poner en contexto, son dos ahí que hay, ¿sabías que? Hablando de estadística, porque la estadística no siempre es mala, porque con la estadística se pueden hacer cosas muy maravillosas. También para eso estudiamos sociología. Pero no, digo, como para tomar idea de la relevancia de la población de la que estamos hablando, ¿no? Decir, bueno, personas con discapacidad, y capaz que yo no me cruzo tantas personas, o sé de uno, o sé de otro. Y esta idea de que la visibilidad no necesariamente tiene que ver con la representatividad que tiene la población las personas con discapacidad. Más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen al menos una discapacidad. El 27% de los hogares de Argentina vive al menos una persona con discapacidad. Y en Argentina, alrededor del 34% de los habitantes tiene algún tipo de dificultad. No quiere decir que sea discapacidad. Sobre esas dificultades, las que son más graves, que impiden el acceso o la realización de ciertas cuestiones, son consideradas discapacidad, que depende qué instrumento estadístico tomemos, va del 8 al 13%. Digo, bueno, después podemos discutir sobre la efectividad de los instrumentos estadísticos, sobre cómo se mide la discapacidad, no es lo mismo en un censo que en una encuesta específica. Hay un montón de cosas para ahondar, si me quieren consultar sobre eso, les puedo responder sin ningún drama, pero la idea es pensar como realmente a qué porcentaje de la población estamos dejando fuera de tantas cosas, ¿no? Y es como poder hacerlo visible. Y si seguimos a la próxima imagen, hay eso es un gráfico que es esta escala mundial. Después yo podría dar todas las cifras de Argentina actualizadas, ¿de acuerdo? Pero es como para decir, en términos mundiales la discapacidad es una problemática súper importante y como muchas veces aparece solapada por la pobreza. Son condiciones que se generan, digo, la pobreza, por ejemplo, trae acarreado muchas veces trabajos informales. En los trabajos informales, por ejemplo, se generan muchas más, digamos, accidentes que generan discapacidad, la contaminación y demás genera más discapacidad. Digo, hay un círculo en el cual la discapacidad se solapa con otras condiciones que vulneran un montón de derechos de las personas. Entonces, ahí no son solamente eso. Por ejemplo, el menor acceso es importantísima la diferencia que existe entre una persona con y sin discapacidad a la hora de acceder a la educación formal. Estamos viendo que en Argentina se está dando una transformación en ese sentido hacia la inclusión en escuelas medias, normales, se está dando, hay procesos. Aún así, los índices de exclusión escolar son altísimos. Cuando pensamos en el mundo del trabajo, las personas con discapacidad podemos pensar en 1 o 2, pero el cupo que está desde la década del 70 en Argentina vigente para el trabajo de personas con discapacidad en el Estado, todos los estudios de observación que se han hecho sobre eso arrojan menos del 0, o sea, no se llega ni al 1% siquiera del cumplimiento de ese cupo que hace décadas que está. Es realmente para las personas con discapacidad muy difícil trabajar y no necesariamente tiene que ver con las capacidades que esa persona tenga de hacer un trabajo, sino que también tiene que ver con que, primero, no se considera que va, esto que decíamos del preconcepto y el prejuicio, que va a ser más lento, menos eficaz, menos... Después, las cuestiones infraestructurales también, cómo ir a trabajar a un lugar en el que ni siquiera puedo llegar en el transporte, al que no puedo entrar. Pero digo, son muchas circunstancias que se van superponiendo y que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Por eso queremos empezar a abrir la mirada sobre eso, para aunque sea desde los vínculos, aunque no tengamos resueltas todas las otras barreras, empezar a allanar y a darnos cuenta que al no permitir ese acceso estamos vulnerando un derecho. Siguiente.
Ese es el artículo, es una partecita del artículo 19 de la Convención de la que veníamos hablando, que es el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Ahí hay como una breve introducción que dice que el Estado debe asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su residencia, dónde y con quién vivir, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico, y que tengan acceso también a los servicios de apoyo necesarios, bla, 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 bla. El tema es que en el inciso C, lo que plantea es que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades específicas. Entonces, cuando pensamos ahí en todos los servicios comunitarios, aparecen todas estas barreras que ustedes venían nombrando, de lo difícil que es y de cuánto nos falta para poder llegar a cumplir esto que tiene el rango de un derecho humano, digamos, en nuestro país. Entonces, es decir, bueno, problematizar y visualizar todo lo que nos falta recorrer en ese sentido todavía. ¿Qué es la accesibilidad? Por favor, tomen hablar. Mientras tomás agua, apunto que la convención que está hablando Angie es la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, es ley, recuerden, aquí en Argentina. O sea, todo esto que estamos hablando de interrumpir el desplazamiento, de colocar barreras y todo eso, que ya es una ley que debería estar en un proceso mucho más avanzado, porque está desde el 2008 ya sancionada en Argentina. 2008, estamos en 2022. ¿Es la ley es la 22.431? No, es la 26378, es la de la convención. Esa es la 22431, creo que te referís a la de... Porque en el artículo 12 participa toda parte de discapacidad, habla mucho. Claro, pero esa es la de, ¿cómo es? De todo lo que son las prestaciones. La 24314 son 3 artículos específicos que tienen que ver con la accesibilidad, pero la 22, esta que vos nombrabas, es más antigua y tiene que ver con las prestaciones, y en general ahí habla de lo que decía Angie, por ejemplo, recién del cupo, que debería haber, por ejemplo, un lugar para un mini kiosco en los espacios públicos, que debería, bueno, hay muchas cosas. Digo, tenemos varias herramientas legales, el tema que está como la de mayor rango, porque como decía en otra imagen, 174 países adhirieron a esta convención internacional, y los tratados internacionales que adhiere la Constitución tienen rango constitucional, digo. Entonces es como la ley a la que deberían ir adaptándose todas las leyes anteriores que tenemos, y que bueno, hay fuertes debates en torno a eso también, pero digo, cuando pensamos en eso, decimos, bueno, esa es la meta, en principio, poder garantizar que las personas, que suena como algo tan lógico cuando uno lo dice y cuando uno lo pone en ejemplos, se da cuenta de que estamos súper lejos todavía. Pero bueno, hay un instrumento legal que ampara todo ese horizonte, digamos, que hoy hablamos más como un deseo, pero hay un paraguas legal que ampara que eso es un derecho a ser reconocido. En la provincia de Santa Fe, hace ya como 3 años, es ley la 13.853, que es prácticamente la convención, pero adaptada a la realidad santafesina, digamos. A cómo, no adaptada, sino tiene más o menos los mismos artículos, pero tiene algunas cuestiones más que se avanza, debido ya a tantos años, fue sancionada en el 2018. Entonces... 8. No, 18 la ley, de Santa sí, Fe, claro, y que bueno, que por ahí sería muy interesante también que después con el correr de los encuentros podamos ahondar en algunos artículos que tienen muy interesantes también, pero claro, faltan en muchos la reglamentación. Y poder cómo llevar a cabo eso para que sea más cotidiano y que podamos acceder tanto a los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué número de la ley? 13.853 es la de Santa Fe. Nosotros recaemos lo mismo, o sea, la ley está, sí, pero lo que falta son personas capacitadas y de infraestructura para que también esa gente para crear políticas públicas que sean más adecuadas a estas miradas nuevas, actualizar esta mirada en las políticas públicas. Todavía se sigue mirando mucho con los paradigmas
por ejemplo, cuando se piensa en una rampa acá en Santa Fe, ustedes ven los cruces de calle, por ejemplo, y se van a encontrar la particularidad, para aquellos que a lo mejor están en otra localidad escuchándonos, pero se van a encontrar que acá en Santa Fe, por lo menos, viene la rampita y cae en ese vadito apenita, y la silla de ruedas, si va sola y tranca y hasta se puede caer la persona. Yo me lo sigo de largo para que más o menos. No, y si tenés que llevar a alguien es un esfuerzo también. Entonces, pero está más pensada para que se lleve, alguien la lleve, pero así que todo para que se está mueva mal con hecho. autonomía. Así todo está mal hecho. Así todo está mal hecho, muchas terminan adelante de un poste. Muchas rampas. Bueno, ¿por qué vemos tantas personas en silla de ruedas por la calle? Claro. Porque es imposible ir por las veredas. No sé si alguna vez intentaron o les pasó, o tuvieron que llevar a alguien, o estuvieron por alguna situación personal en silla de ruedas. Es realmente imposible. Ni siendo un atleta podés surfear 3 cuadras acá en Santa Fe. Es realmente muy difícil. Y diariamente, si prestamos atención, vemos gente en la calle que circula por la calle y tiene que ver con qué es. Es un rally, es una aventura para atravesar. Se tuviesen que hacer ejercicio. Nosotros en bueno. esa situación. Nosotros hablamos, pero como es híbrida la modalidad, es difícil porque si te fuese un taller, más allá, lo ideal de hacer estas capacitaciones es poder contar con una modalidad de taller, en la cual yo hace mucho tiempo participé de unos, hace 10 años, te estoy diciendo mucho, en donde le pedíamos a las personas que estaban hacer un trámite muy simple, por ejemplo, que vayan hasta acá enfrente y uno haga una copia, otro vaya a donde tiene que hacer, no sé, X trámite, otro vaya hasta el kiosco, otro vaya, digo, situaciones distintas con distintas discapacidades. Entonces a uno le podían vendar los ojos y darle un bastón, capaz que quedaba en la calle y no podía ni cruzar siquiera. A otros unas muletas simplemente, a otros una silla de ruedas. Y también la idea de pensar ustedes cuánto van a demorar en hacer eso. Y después, cuando iban y volvían, si pudieron llegar, si no pudieron, qué les pasó. Otra persona que vaya y que no tenga que hablar con señas. Que vaya y pida eso sin poder. O sea, sentir uno cómo trata a la otra persona. Por supuesto que no va a ser lo mismo, no, pero sí es un ejercicio de sensibilización que nos sirve para ver, para tomar la dimensión más realista de lo que son las barreras, ¿no? De empatía. De empatía, claro, sí, obvio que es un ejercicio que puede decir, bueno, tiene sus limitantes porque es un ejercicio que uno hace y que sabe que es una ficción y que lo hace un rato, pero ponerse en el lugar e intentar hacerlo, realmente tomás noción de que el problema no está, porque cuando vos transitas en un espacio que está allanado, vos si acá tenés que transitar con una silla de ruedas, en este espacio no tenés ningún problema. Ahora, cuando bajaste ahí a la vereda, primero que tenés que bajar la escalera, pero después ponele que llegás a la vereda, se te presenta un mundo imposible de transitar. Entonces digo, estaría buenísimo, pero al tener una gran parte de las personas en conexión virtual no podemos plantear, porque sería injusto también para los otros, poder hacer una modalidad así y decirle, bueno, vayan a tomar un café 2 horas. Pero bueno, si no vemos, capaz que de alguna actividad de cierre o algo así se puede hacer. Sí. Bueno, más adelante. La podemos planear, la podemos planificar para... Se puede planificar para algún encuentro, la verdad que es una actividad que salen devoluciones muy interesantes. Porque aparte, aunque yo se los diga, se los spoilee y les diga, en el momento que lo hacen, las reflexiones de cada uno y de cada grupo son diferentes. Son diferentes, entonces está bueno. De Lenny Gaila, nosotros ahora hacemos cierres con talleres. Sí, sí. Entonces me parece que también sería importante hacerlo. Estaría bueno. Cierres, acá hacemos fe con talleres y después están todos de acuerdo. Un cierre taller. Ya vamos cambiando y sumando cosas, claro, todo el tiempo. Marce nos va a matar. Sí, no hay problema, ya vamos a arreglar. Vamos a intentar hablar. No, bueno, pero igual digo, como está bueno que surja, digo al revés, porque a veces es uno el que piensa en proponerlo y que lo propongas vos, digo, está buenísimo que lo puedan pensar y que surja esa inquietud. Me parece que está muy bueno, de verdad. Para nosotros es muy gratificante que participen, que se les ocurran cosas, que nos cuenten. Porque bueno, uno puede prever muchas cosas de este lado y si después no hay de vuelta, esto hubiese terminado hace un rato largo, ¿no? Como eso, es enriquecedor. Bueno, es de lo que venimos hablando. La idea es que el Power también les sirva para que a ustedes les queden
algunos conceptos, digamos, como ahí anclados, entonces como un machete, ayuda a memoria, porque a veces hablamos y decimos, bueno, pero ¿qué es accesibilidad bien? ¿Qué es accesibilidad? ¿Qué son barreras? En ese sentido, ahí hay una definición que es el artículo 24, que es una organización que hizo un cuadernillo en un momento, revisando las cuestiones de accesibilidad, y dice la posibilidad de personas con movilidad y o comunicación reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de la vida real, diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico, urbano, arquitectónico, de transporte o de las comunicaciones, para su integración y la equiparación de oportunidades. Siempre está esa medida. Cuando vos digas, y bueno, pero pudiste entrar. Sí, pero ¿a qué costo? Me alzaron entre dos, pude entrar de una manera autónoma, como yo quería, desenvolverme en igualdad de condiciones que los otros. No, bueno, pero encima te quejas. No. Digo, mi derecho es poder hacerlo en igualdad de condiciones con los otros. Entonces, ahí estamos, cuando pensamos en un entorno accesible, pensamos en eso. Entonces hay ahí como un pequeño contraste entre lo que son las barreras, que es esto de lo que venimos hablando, y poder tener una mirada amplia de las barreras. Ahora vamos a una clasificación para que quede ya de ahí en adelante. Las barreras son los obstáculos para la participación del ejercicio de los derechos y por lo tanto la inclusión de las personas. Y la inclusión son los conjuntos de procesos para eliminar o minimizar las barreras, aumentar la participación y reducir la exclusión en la comunidad. En la siguiente hay una diferenciación porque tendemos a pensar las barreras, como dijimos ahí en principio, como la escalera. Digo, sí, es una barrera, pero hay distintos tipos de barreras que a lo largo de los encuentros se van a ir trabajando. Algunas son las arquitectónicas, otras pueden ser urbanísticas, otras pueden ser de transportes y otras pueden ser comunicacionales, que son de las que más se van a trabajar. Digo, las otras por ahí son más evidentes y se nos presentan como algo más evidente. Digo, arquitectónicas y urbanísticas, una tiene que ver por ahí más la arquitectónica con lo que serían los edificios construidos, tanto públicos como privados, todas las dependencias, digamos, del Estado, por ejemplo, en qué medida son inaccesibles esas mismas edificaciones. Mientras que las urbanísticas tienen más que ver con el hecho de los espacios públicos, también espacios, pero por ejemplo un parque, una calle, un puente, ¿qué tan transitable es la ciudad? ¿No? Para una persona, y bueno, y ni hablar si pensamos en el ámbito rural. Ni hablar. También las grandes diferencias que se presentan, o en pequeñas localidades. Las de transporte no solamente conciben el medio de transporte, el colectivo en sí, sino que también concibe lo que sería la parada, la estación, los lugares en donde la gente espera, llega, genera y todo lo que articula esa red de transporte. Y por último las comunicacionales, que bueno, ahí van a tener para trabajar un montón a lo largo de los otros encuentros, pero que tienen que ver con el acceso a los medios de información, los formatos, los discursos. Ahí hay algo interesante porque se suele enfatizar mucho respecto al soporte o cómo está planteado para, por ejemplo, una persona con discapacidad visual, para una persona con discapacidad auditiva, y no se piensa tanto en la cuestión de las discapacidades intelectuales y mentales respecto a el acceso o a una persona, por ejemplo, sorda que no está alfabetizada. Entonces, hay algo también, que se llama lectura fácil, que es un protocolo también de accesibilidad comunicacional, en donde muchas dependencias, del Estado han empezado a bajar a través de imágenes simples, con textos muy breves y claros, sobre todo claros, porque una de las maneras de hacer inaccesible algo es decirlo difícil. Mientras más difícil lo digo yo, menos posibilidades tengo de que el otro comprenda qué es lo que estoy queriendo decir. Y eso, tener acceso a esa información muchas veces es un signo de poder que a veces se mantiene así, como, bueno, tal vez no quiero que me entienda. Pero si yo quiero darme a entender, una de las cuestiones que tengo que hacer, además de poner el texto, el audio o lo que sea en distintos formatos para que el otro pueda comprenderlo e interactuar, es también cómo yo transmito ese contenido. Y la idea de que mientras más simple es la información y más clara y más detallada, garantizamos que un mayor porcentaje de personas puedan comprender. En ese sentido también hay protocolos en relación a eso. Siguiente.
bueno, la idea de los vínculos excluyentes, por ejemplo, si planteamos un formato de algo y decir, ay, miren qué linda imagen, alguien que no puede acceder a ese formato se va a encontrar, justo ahí, Marce, lo que te decía hoy de las imágenes que no se como que está prohibido visualizar, ¿no? Es como un de prohibido estacionar, pero de la imagen, ¿no? Pensar que a veces lo que le presentamos a otros, si lo es como eso, yo te digo, no, pero describime qué ves en la imagen. No, pero me tenés que describir lo que ves en la imagen. Y pensar que el otro no está pudiendo acceder a esa información. Recién ahí, como si nosotros nos encontramos, es muy violenta la situación de pedirle al otro que complete algo que no está pudiendo visualizar, que diga algo que no está pudiendo comunicar en su propia lengua, entonces digo como pensar también en que cuando nosotros tenemos algo que no es accesible, lo que estamos generando, más allá del formato de ese papel, de ese formulario, de ese audio, es un vínculo excluyente. Nosotros, al pedirle al otro que haga algo que no está pudiendo hacer en el formato que le estamos dando como única posibilidad, estamos excluyendo nuestra relación con ese otro. Ángela, y te hago una consulta. Vos Sí. que estaba buscando acá, porque cuando estuvimos buscando por el tema de las discapacidades, vimos un sistema dactilológico que era para los chicos ciegos y sordos. Sordos ciegos, sí. Bueno, es un flash Solo para eso. chicos, Personas adultas también, digo, Yo dije chicos. es una herramienta, no, sí, es una herramienta. Pero es el sistema que se hace. A ver, pasa la imagen siguiente. Ah, no la puse. Tenía una que tenía una mano tocando otra. Claro. Justo era como. Sí. Claro, eso también, qué intrigante, porque ¿cómo hacemos nosotros el personal para la comunicación también? Sí, bueno, lo cierto es que es un sistema mucho más reducido que no manejamos la mayoría de la. Digo, ahí es realmente complejo ahí, por ahí hacemos. Sí, por ahí podemos decir algo, porque, por ejemplo, habitualmente, por ejemplo, hemos charlado con gente que tiene sordo ceguera o que está quedando ciega, por ejemplo, y sí, ya son sordos y manejaban la lengua de señas, acá mismo en lugares de la provincia, maneja la lengua de señas, pero claro, al no ver se le imposibilita la lengua de señas. Entonces, tenían ciertas estrategias, pero que tenían que ver con el vínculo familiar. Y a veces, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, pero si se le enseña braille, es mucho más fácil poder comunicarse, porque hoy en día la tecnología permite otras estrategias para llegar mediante el braille casi al mismo tiempo que aparece en la pantalla de un celular. Pero claro, todo eso es si yo te comparto un mensaje de texto y ese mensaje de texto está enganchado a una regleta braille que aparezca ahí enseguida y que la persona sepa braille. Y que la persona logre incorporar el braille, que es algo bastante difícil de hacer si no lo tenés incorporado de chico. Digo, entonces, toda esa complejidad por eso también aparecen estos sistemas como los que vos decías, que son, me parece, como más frecuentes para el acceso en la educación, creo que se ha dado más. Sí, sobre todo en el ámbito educativo. Sí, era una consulta. No, sí, porque realmente es una consulta, digo, Varia no es lo más extendido, pero son situaciones que pasan y como dice Marce ahí, hay como que rescatar mucho más allá de lo que pueda venir de la educación formal y de todos los procesos, también las resoluciones cotidianas que las personas van dando en su interactuar y cómo las personas con discapacidad muchas veces te pueden dar las herramientas de decirles cómo ayudarlos. Entonces en los entornos familiares se presentan dinámicas que tal vez no son las que vos vayas a encontrar en una institución que te dicen, no, bueno, una persona ciega tiene que aprender a hacer esto de esta manera. Y tal vez esa persona en su entorno desarrolla una manera alternativa de hacerlo que le es súper funcional. Y que digo, entonces como que ahí hay saberes también cuando son situaciones bastante complejas, de ese entorno y de cómo a esa persona lo pudo, porque vos decís, bueno, que aprenda braille. Y no todas las personas de grandes pueden aprender braille si no lo tienen incorporado de chico. Digo, ahí es habilitar la mayor cantidad de herramientas posibles y ver qué es lo posible para ese caso. La mayoría de los casos complejos, más complejos, todos los casos en general, ¿no? Pero digo, cuando se empiezan a superponer distintas complejidades en un mismo caso, lo que se busca es abrir, digamos, la disponibilidad de la mayor cantidad de herramientas posibles y ver qué funciona en ese caso particular. En este sentido, un poco
lo que decíamos al principio, de decir dónde está la exclusión, y puede ser que esté en el entorno, pero también de habilitar los vínculos inclusivos más allá de ese entorno que nos pone esas limitantes. Y por otro lado veía como esa escalera, me flasheó, es una escalera que va subiendo como con rampa al costado, para un lado y para el otro. O sea, es una escalera con rampa, todo en una misma. No la rampa al costado y la escalera en el frente, sino integrada. Una rampa en zigzag. Claro, en zigzag junto a la escalera. Y decir también esto de decir lo importante que es empezar a interpelar a las personas que están pensando en crear cosas desde cero, ¿no? Sea una aplicación, sea una escalera, sea un diseño, digo, porque ahí hay una manera diferente y creativa de pensar algo que habitualmente se piensa como una escalera derecha y al costado una rampa que muchas veces es para un atleta o es un tobogán, ¿no? Como realmente imposible de subir o de bajar. Entonces, digo, ¿cómo si pensamos y contemplamos esa diversidad de entrada, podemos estar generando entornos inclusivos? Y si no, aunque el entorno sea excluyente, ¿cómo podemos pensar soluciones creativas para habilitar vínculos inclusivos aún cuando no estén dadas todas las condiciones ideales? En la siguiente. Ahí hay como una seguidilla de términos claves, que el extremo ideal sería la inclusión. Este es el gráfico bien común de la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión, Marcel. Sí. Que es como, bueno, está hecho con puntita contra puntita, depende cómo, pero que muestra un círculo que contiene un montón de puntitos y por fuera un montón de otros. Esa es la idea de exclusión. Hay gente que queda por fuera, al margen de. Por otro lado, la segregación tiene que ver con la creación de un círculo que contiene a todo lo rojo y un círculo azul que contiene a todos los otros. Ese otro círculo más chiquito, separadito, dice, no, contemplamos, son personas, tienen derecho, buenísimo, pero acá aparte. Bien diferenciado. Por otro lado, la integración dice, no, bueno, pará, aparte sería como mucho. Vamos a traerlos con nosotros, vamos a ser parte de un todo. Entonces, ¿qué se hace? Dentro de ese gran círculo azul que estamos viendo, hay un círculo rojo adentro, separado, que tiene todos los puntitos rojitos. Entonces, estás adentro de, pero diferenciado, pero en el rincón, pero haciendo alguna tarea distinta. Estás, pero. Y la inclusión supone que todos esos puntitos estén mezclados en un mismo espacio, haciendo las cosas en igualdad de condiciones. En ese sentido, avanzamos hacia la idea de inclusión, creemos que es el horizonte deseable, sin embargo hay instancias intermedias de integración, de segregación, que son reivindicadas también como espacios de realización. Por ejemplo, el otro día cuando hablábamos del deporte adaptado, hay quienes reivindican el espacio separado para realizar un deporte competitivo con personas con discapacidad, pero bueno, lo que hablamos es que el deporte competitivo de por sí es segregador, porque una persona que no cumpla los estándares de ese tipo de deporte no está. El tema es, si yo quiero hacer un deporte recreativo, ¿por qué no podría ir a un club X de la ciudad y hacerlo? Entonces ahí estaba la discusión, no en que existan espacios segregados competitivos, sino en la imposibilidad de habitar el resto de los espacios deportivos de la ciudad. Es decir, yo quiero ir, no vamos a dar nombres, pero a alguno de los clubes no puedo entrar ni siquiera en la administración o pagar la cuota. O sea, ni siquiera puedo entrar a menos que me abran por la cancha de atrás que tiene una... O sea, digo, no puedo entrar al vestuario, no puedo... Digo, entonces, cuando pensamos, no tiene que ver con ir hacia atrás y decir, no, esto está mal. No, el problema es que no haya espacios disponibles para... Porque yo tampoco quiero hacer deporte de élite, por ejemplo. Pero si no puedo ingresar ni siquiera, no puedo ser parte, no se me permite recrearme en igualdad de condiciones. Y eso sí es un problema. Entonces es importante como poder distinguir desde lo conceptual que no es lo mismo excluir, segregar, integrar o incluir. No son sinónimos, digamos. La integración y la inclusión están en momentos distintos, tienen funciones distintas y se hacen de maneras distintas en todos esos ámbitos. Pero es para que a ustedes les vaya quedando, ahí como gráficamente me parece que es por ahí más simple que escrito. ¿Querías decir algo? No,
cuál sería la solución ahí, porque viene el problema que vos nombraste al principio, que es la parte arquitectónica. Son fueron concebidas. Bueno, pasamos. Ahí vamos. Otra de las cuestiones tiene que ver con la remoción de las barreras. Sobre lo que ya está hecho, se puede adaptar. La idea de adaptabilidad tiene que ver con las modificaciones para la accesibilidad de lo que ya está construido. Es decir, bueno, y si no podemos demoler todo lo que está, ¿qué macana? Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo? Hay un montón de estrategias, de protocolos, hay inclusive, desde lo de edilicio duro y puro, hay quienes plantean, digamos, tienen comisiones, digamos, de arquitectos que están asesorados por personas con... Eso es importantísimo. La idea de contemplar la experiencia de las personas con discapacidad, porque ha habido adaptabilidad, digamos, adaptación de edificios que ha sido completamente cero funcional, porque no estuvo pensado con las personas. Entonces vive una persona y de vuelta la rampa era un tobogán, el otro espacio no entraba, las dimensiones del baño estaban mal. Entonces digo, es importante pensar en adaptar los espacios que ya tenemos, pero en base a las experiencias reales de usuario, de las personas que van a ocupar esos espacios. Entonces es súper importante entrar ahí. Es importantísimo esto porque verlo desde el momento del diseño, porque hasta el diseño de la adaptación, ni hablar del diseño de la construcción, pero realmente a veces la adaptación a veces que se logra, por ejemplo, nos han llamado después que ya habían construido, el día de la inauguración nos llaman siempre. Y es tan horrible tener que decirle, che, esto no, la verdad que no me sirve. Llamame cuando haya que construirlo, vamos a discutirlo, no hay problema si tengo que venir 2 o 3 veces. Pero es que después, si no, tenemos que ir a darle una mala noticia, che, esto la verdad que a nosotros no nos sirve. Si ustedes se fijan, las huellas táctiles, por ejemplo, como están colocadas muchas veces, están, y si uno le pasa el bastón así, no se diferencia. Entonces, tenemos que realmente tener mucho trayecto, mucho caminar para que se identifique cuando la huella táctil está mal puesta. Y a veces, por ejemplo, está puesta con el mismo color entre la del costado, la del lado, digamos, son todas grises, el mismo tono para que no desequilibre la belleza del lugar, de una peatonal o de una vereda. Pero la verdad que para la gente con baja visión no le sirve, para una persona adulta mayor no le sirve. Para ustedes, cuando van caminando con un celular hablando y se colocan al lado de esa línea que sería la huella táctil, que tranquilamente por allí no habría nada para chocarse, nada para caerse. Si ustedes van con el celular ahí, de repente, bueno, no la van a identificar por reflejo, porque no está el contraste. Se debe tener en cuenta todo eso. Por eso, si nos hubieran preguntado de un principio, o nos hubieran hecho a lo mejor un poco más de caso a cuando se comparten los apuntes de accesibilidad, de contraste, fíjese la pavada que le digo, de un contraste de un color y otro. O a veces del contraste de relieve, en este caso. Bueno, eso a veces no ocurre y lamentablemente a veces tenemos que dar una mala noticia. Sí. Che, esto no nos sirve de mucho. Bueno, pensando en la cuestión del diseño, ¿no? Del diseño de entrada y de contemplar la experiencia de las personas con discapacidad, en la Universidad de Quilmes hay un observatorio sobre discapacidad que funciona hace bastante. Yo me acuerdo que fui a un congreso hace muchos años y había gente del Ministerio de Tecnología e Innovación, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, que habían desarrollado tablets para personas con autismo, para niños particularmente, porque la idea es que sea un material didáctico para trabajar a través de juegos. Desarrollaron hermosas, hicieron un convenio con una marca muy importante que le iba a dar las tablets, la desarrollaron, las fueron a presentar. Cuando las presentaron, las querían volar porque no servían. ¿Por qué? Porque no habían hecho las consultas, los testeos con los chicos con autismo que estaban en las escuelas, con las maestras que trabajan, con los pibes, con todo. Digo, ¿qué habían hecho? Habían elegido una paleta de colores que iba completamente en contra, digamos que era antiintuitiva para una persona que tiene autismo y que le genera rechazo. Los niveles de los juegos, vieron que los juegos, no sé, yo no soy muy de jugar, pero los jueguitos de computadoras o de, bueno, no soy la persona más tecnológica que puedo ver, pero digo, generan esto de que cuando pasás un nivel te lo refesteja y cuando fallás te hace como
que moriste, como qué es lo peor que te puede pasar, y genera mucha frustración. Está triste. Claro, caras triste, todo mal si no pasás. Entonces, habían diseñado bajo la lógica de, pensando en un estándar de niño, que los colores llamativos lo atraen, que le festejen o lo maten cada vez que pasa un nivel, era un estímulo, era todo lo contrario a lo que se necesitaba en esos espacios y para esas personas y dentro del espectro. Entonces, como que lo que plantearon fue el error de haber diseñado todo en solitario, capaz que leyendo, pero sin testearlo, sin probar, sin consultar con las familias. Terminaron cambiando la aplicación para un juego que era en tele, porque entendían que al hacerlo en una tele se transformaba, en vez de una actividad individual, en una actividad de la familia, que integraba todo, pero todo eso fue gracias, cambiaron los colores, cambiaron las maneras de pasar los niveles, nunca se volvió para atrás, y todas esas adaptaciones fueron posibles porque rompieron ese proceso que habían hecho, reconocieron que habían trabajado sobre un prejuicio que estaba mal, que era que ellos sabían mucho y el resto iban a ser usuarios nada más, y terminaron generando un producto que era funcional, que era divertido, que era todo, y bueno, pero todo eso fue posible gracias a que desandaron un proceso entero y volvieron a diseñar con las maestras, con los pibes, con las familias, en conjunto, sumado por supuesto a lo que sabían todos estos desarrolladores. Nadie dice que no saben. El tema es cómo ese saber puede ser parcial y puede llevar a un resultado completamente indeseado. Como dice Marce, la idea de tener desde que pensamos una idea, integrar esa mirada, y por eso nos sirve tanto el contacto con el otro diferente. Porque por ahí desde nuestra burbuja pensamos, o sea, eso es lo peor, con buena intención, pensando que se está haciendo bien. O sea, cuando ni siquiera se problematiza. Bueno, en ese sentido hay algunos términos claves que los dos más importantes son el de adaptabilidad, que es la idea de con lo que hay, que se puede cambiar, y el de accesibilidad, que tiene con esta idea de entrada, pensar en espacios que sean posibles y que habiliten a todas las personas que entren a desarrollar todas las actividades que estén propuestas ahí. Después, itinerario accesible tiene que ver con que los espacios muchas veces tienen lugares más de circulación libre, que no tienen destinado una actividad específica, ¿no? Como es cierto, un patio, un Zoom, bueno, ¿cómo hacer que esos espacios también contemplen la diversidad? Y la practicabilidad tiene que ver con esos espacios que entramos y que tal vez es esto, tiene la rampa a la puerta, puedo entrar, pero después no puedo hacer un uso pleno de ese espacio, ¿no? Llego hasta ahí y ahí me quedo. A esta aula podés ir, pero no, aquella no, porque no tenemos cómo llegar, o podés venir, pero no hay baño, entonces vas a tener que resolverlo, entonces, bueno, hay como distintos niveles también entre las barreras y la accesibilidad, y hay distintas estrategias para ir pudiendo saldar de a poco. Siguiente. Esto es ya para el final, porque decir, bueno, no podemos en términos personales cambiar todo de un día para otro, pero ¿cuál es el cambio que queremos, no? Y asumir que los demás no son un reflejo de uno mismo y comprender que lo que vale para mí no vale para todos. La humanidad es igual a la diversidad, nadie es igual a los demás y por lo tanto hay que acercarse a los demás para saber si algo funciona, no funciona y en este último caso, ¿qué podemos hacer para cambiar esa situación? Para fomentar vínculos inclusivos y poder permitirle a los otros acceder a los derechos en igualdad de condiciones con todo el resto. Y ya estamos. Muchas gracias. Y si queda bueno. Sí, muchas gracias. ¿Tuviste todo para hablar? Ya seguí tomando agua. No, buenísimo. Bueno, gente, nosotros tenemos pensado habitualmente estos encuentros con 2 horas de encuentro así de charla en vivo, en este caso presencial o virtual, como la gente que está viéndonos por la pantalla, por internet. En este caso nosotros vamos a hacer 2 horas de presencialidad o de en vivo, digamos, y luego vamos a dar algunos textos, vamos a recomendar, vamos a compartir, si quieren seguir la lectura seguidamente o en otro momento, pero de eso se va a tratar. Solo quería dejarle planteado algo
antes de cerrar este día de hoy, me gustaría compartir primeramente un video que habla un poco de todo esto y que luego vamos a ir compartiendo otros videos como para poner un poco más de subrayar algunas cuestiones, por ejemplo esto último que estaba hablando antes. Si quieren les comparto un video y después hablamos un poquito del cierre y alguna especie de tarea que les voy a proponer, sobre todo a la gente que está virtual. Y antes que comience el video, por favor, no se retiren sin dar el presente. Anda circulando la asistencia, no sé a dónde quedó. No sé, por favor, anótense. No se vayan sin firmar esto. Bueno, iniciamos el video. Dale, cortito, es un minuto. Cartilla de Derechos de las Personas con Discapacidad. 2. Derecho a la accesibilidad. Tenés derecho a que todos los edificios de uso público, como escuelas, hospitales, cines, museos, juzgados, bancos y empresas de servicios públicos, sean accesibles para que puedas entrar y circular en ellos. A que los edificios donde vivís se adapten para permitir tu acceso, circulación y evacuación en forma independiente. A que las calles, las plazas y los espacios abiertos sean accesibles para que puedas usarlos en forma independiente. A que los medios de transporte, las estaciones y las paradas sean accesibles para que puedas usarlos en forma independiente. A que la información que está en la calle o en los edificios, como señales, carteles, sea accesible para que la puedas entender. Si quieres saber más sobre estos derechos, llama al área de discapacidad de tu provincia, tu municipio, Defensoría del Pueblo, INADI, a la CNRT. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, este es un spot que anda dando vueltas, pero que hay muchos más y que de a poco, como este o algunos otros, vamos a ir compartiendo. Sobre todo lo que quería dejarles y a modo de compartir con esta brillante exposición que hizo Ángela, una pequeña tarea. Ustedes participaron muchos aquí presencial, de modo presencial, y les agradecemos, pero tal vez en esto de buscar volver a mirar, como se titula este primer módulo que damos comienzo, y que en el próximo encuentro 2, aquí mismo el martes que viene, bueno, vamos a ahondar un poco más sobre estos modos de mirar, cómo volver a mirar, cómo poder plantearnos volver a mirar. Les iba a proponer a la gente que está virtualmente, les iba a proponer que nos compartan algunas fotos de barreras que ellos consideren a la discapacidad. Las barreras que encuentren en el pueblo, en la comisaría, en la casa, en donde sea. Una foto y que, si es posible, la describan, porque si no, yo no voy a poder acceder a la foto, así que le doy trabajo doble. La foto y un pequeño epígrafe donde diga la foto o en la foto se ve tal cosa en primera plana o en el marco en general, y en primera plana se observa esto y la barrera sería esto. Si puede ser, es a modo optativo, pero les proponemos en el entorno, sería que la compartan, ¿puede ser? Sí. Bueno, en el entorno, entonces, que las personas que están desde su casa puedan, siguiéndolo en este caso, puedan participar también y compartir barreras. Después vamos a hablar de esas barreras, vamos a hablar de la discapacidad y esas barreras que ustedes encuentran. A lo mejor participamos también un poco en el chat en esa devolución. Les propongo, si es posible, durante la semana, un ratito, sacan una foto y nos envían con un epígrafe abajo. Y a todos en general, los presentes y a los que están de manera virtual, les propongo esto de ahondar en la mirada, de volver, con todos estos conceptos que nos compartió Angie, volver a mirar. Tal vez la pregunta que les traía el interrogante y que les dejo es si es posible volver a mirar de una manera más justa. ¿Qué será esto de tener una mirada justa, de tener una mirada con igualdad o una mirada con ética? ¿Es posible? ¿Sería posible? ¿Y cómo podemos ejercitar? ¿Y cuál sería la resolución? Ustedes también, tal vez la podemos compartir presencialmente o por el chat, dejar el comentario, pero para poder
enriquecer este ida y vuelta y de empezar a ahondar en esto de qué miramos cuando miramos. ¿Qué ves cuando me ves? Decía una de las imágenes que nos dejaba Angie. Bueno, ¿qué miramos cuando miramos? ¿Miramos al otro? ¿Dejamos la aparición de la otra persona? ¿Dejamos que nos diga algo eso que aparece ahí que es una persona? ¿O proyectamos en ello todo lo que tenemos aprendido? Ya sea lo que no puede, o lo diferente que es. No solo con la discapacidad, digo, ¿qué pasa cuando aparece alguien diferente a lo esperado? Porque a veces estamos naturalmente o naturalizando que esperamos esa normalidad que venga. Bueno, la idea es compartirles esto, ¿no? Esto de qué vemos cuando estamos mirando, diferenciando, vamos a diferenciar algo. Yo cuando hablo de ver, digo de un hecho biológico. El mirar es algo social, es una construcción que se ha hecho social. Entonces, diferenciemos esto, ¿no? ¿Qué miramos cuando estamos mirando, ¿no? Si dejamos que nos diga algo, ese estímulo que vemos ahí, o proyectamos toda la historia, los saberes que tenemos encima. Bueno, de esto un poco se trata, de tirar un poco de tensión, de poner esa incomodidad en nuestra mirada para volver a mirar. Bueno, lo ahondamos en el encuentro que viene, entonces el próximo martes a las 14, por este canal y por... Vamos a cerrar el curso agradeciéndole a los profesores acá presentes, a Marcelo, a Ángela, que tan amablemente vienen y van a seguir viniendo estos 8 encuentros, si Dios quiere, a ustedes por estar acá, que vienen, se quieren capacitar, informar, y bueno, y acuérdense que después esto tiene un examen final, les aviso para que después no se sorprendan, es un múltiple opciones con todo lo que se está dando acá, ¿sabes? Igual todo va a quedar en el Classroom, es lo que se habla. Sí, no va a ser nada de lo que nos charla. No, por favor. Claro, es lo que se habló acá. Y bueno, chicos, agradecerles y espero que les vaya gustando. Y esta es toda una introducción que hicieron ellos para después empezar a hablar de las perspectivas de seguridad y cómo nosotros tenemos que buscar los indicadores y crear programas de acción para nosotros mismos, para todos. Así que bueno, gracias chicos y damos por cerrada la clase. Muchas gracias.